Hola, somos Natalia Fanduzzi y María Eugenia Chedrese, investigadoras del CEINA, Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América, perteneciente al Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo titulado José Martí, entre lo bello y lo adverso, los rasgos modernistas de un hombre nuevo en sus crónicas periodísticas del exilio. Las crónicas neoyorquinas de José Martí, publicadas en distintos periódicos latinoamericanos, condensan temática y formalmente la crítica de su autor a la modernidad estadounidense de fines del siglo XIX y sus efectos y enseñanzas para las nuevas repúblicas liberales latinoamericanas. En otras oportunidades hemos analizado distintos aspectos de esta hipótesis vinculados con la definición de la cuestión social moderna, su caracterización de la cuestión obrera, su análisis de las manifestaciones de la protesta social contemporánea, la internacionalización del anarquismo y la vigencia de sus métodos violentos de lucha, así como su presentación de la cuestión inmigratoria en Norteamérica, entre otros temas abordados por Martí. En cada uno de estos acercamientos observamos de qué manera su labor periodística se entretejía con su quehacer revolucionario, rastreando cómo su experiencia del exilio en Nueva York coincidió con su transformación en ideólogo y líder del Partido Revolucionario Cubano. En esta búsqueda hemos analizado temáticamente su producción periodística como registro público de los temas que le interesaban y de sus reflexiones situadas sobre una época de cambios acelerados. En dichos trabajos, desde una perspectiva anclada en la historia social, apelamos al auxilio de otras disciplinas como la teoría de la comunicación y la lingüística para reconstruir los aspectos formales de sus escritos periodísticos, enfocándonos en la función de corresponsal desempeñada por José Martí, en tanto observador directo y único que interpretaba la realidad norteamericana para los distintos medios latinoamericanos. Sus escritos neoyorquinos superponen, en algunos casos, diferentes temas, impresiones, juicios valorativos e información variada, mientras que en otras oportunidades se enfocan en una cuestión particular, evidenciando una estructura ensayística donde los hechos y datos expuestos se orientan a fundamentar una opinión expresada como conclusión necesaria. El formato híbrido de sus crónicas le permitía intercalar las misceláneas con los análisis de largo alcance, anticipando, por ejemplo, la explosión de la cuestión social moderna en Estados Unidos como producto de la modernización, la inmigración masiva y la urbanización acelerada, o la próxima crisis de la sobreproducción del capitalismo norteamericano finisecular que anticiparía su expansión imperialista en busca de nuevos mercados donde ubicar sus mercancías. Punto 2. José Martí, un hombre escritor moderno en el exilio político. El final del siglo XIX se anunciaba promisorio para las nuevas experiencias republicanas, imbuidas en una matriz liberal que observaban positivamente la modernización económica, científica y tecnológica acontecida en los grandes centros urbanos. Esta avidez de noticias sobre lo último y lo nuevo se produjo en un momento donde las publicaciones periódicas centrales en el proceso de construcción de una nueva opinión pública buscaban escindir la literatura del periodismo con el objetivo de alcanzar a un público más amplio. Esto supuso en el mediano plazo la desliteraturización de la narración de los temas que conformaban su agenda temática, pero no impidió que las crónicas modernistas de José Martí fueran consumidas con avidez. Los adelantos técnicos en la mecanización de la prensa y la aspiración mercantil se asociaron con la expansión de los neocolonialismos y la reproducción del capital. Esta etapa resultaba un fleje en la aparición de la prensa moderna que se pretendía objetiva y masiva, al mismo tiempo que aspiraba a conquistar a un nuevo sector de lectores. Dicha prensa informativa acompasaba la articulación de los nuevos estados-nación que buscaban reemplazar a la prensa de opinión tomando los cánones del modelo de la prensa estadounidense, reconocida como meca del periodismo moderno que publicaba en el exterior. Rodríguez, 2012.
El resultado fue la transición hacia una prensa que incluía parámetros democratizantes, en tanto ampliaba los circuitos de producción, el número de tiradas, así como también la instalación de grandes problemas propios de la sociedad capitalista como agenda. En los Estados Unidos, Martí tenía ante sí un escenario que exponía los efectos negativos del desarrollo capitalista monopólico, expansión que preanunciaba como peligrosa en tanto profundizaba la especulación financiera, a la vez que originaba los problemas sociales más urgentes. Cedresi y Fanduzzi, 2017. Cuantitativamente, sin 1999, la población que residía en Estados Unidos entre los años 1860 y 1900 aumentó de 31 a 75 millones de habitantes y particularmente la ciudad de Nueva York, donde se exilió José Martí, creció de 850.000 habitantes a 4 millones a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Debemos considerar también el ingreso de inmigrantes al país, que entre las décadas de 1880 y 1890 estimaba en 9 millones y medio de inmigrantes. En tal sentido, en sus crónicas neoyorquinas, Martí describió con profundidad el ritmo veloz de crecimiento económico que atravesaba el norte del continente, como las innovaciones tecnológicas y productivas, la inmigración masiva que proveyó la mano de obra necesaria, el desarrollo del sistema bancario y financiero especulativo. Entre sus impresiones ponía en evidencia el proteccionismo estatal a los intereses de los industriales y las corporaciones apoyado en un sistema político bipartidista que se alternaba en el poder sin afectar estos intereses. De esta manera, el periodismo de Martí se mostraba temáticamente heterogéneo, emergiendo como actor político clave que, instrumentado por la literatura, lograba posicionarse como creador de un nuevo discurso periodístico que se condensaba en la pluma híbrida de sus crónicas modernistas, tanto temática como estilísticamente. 3. Las crónicas neoyorquinas como producto de la modernidad, entre lo bello y lo adverso. Nuestro objetivo central en el trabajo desarrollamos estos aspectos, pero vamos a presentar una síntesis, es articular algunos de los aspectos y principales características del modernismo que atraviesan gran parte de la obra literaria de José Martí con su producción periodística. Específicamente, nos enfocaremos desde una perspectiva eminentemente histórica, aunque auxiliada por el aporte de otras disciplinas autónomas, en la crítica de la modernidad norteamericana centrada en la crítica social que reconstruimos a partir de la lectura de sus crónicas neoyorquinas. Estos primeros pasos nos condujeron a considerar autores como Mercedes Serna, quien destaca el modernismo en la prosa de Martí vinculando su sentido estético con su profundo tono moral. Tomamos este dato sin adentrarnos en su análisis a los efectos de señalar un punto de contacto entre la versión modernista del Martí literario y su momento de clímax del desarrollo estético de la prosa martiana, planteada por la autora circa de la década de 1880, y el Martí corresponsial que vende sus crónicas periodísticas para garantizar su manutención. Entendemos que el líder cubano no las disociaba, sino que por el contrario, es dable observar la permeabilidad existente entre ambos tipos de producciones. En el trabajo desarrollamos varias de sus citas al respecto. Desde otro punto de vista, Rodríguez Chícharo propone una lectura del modernismo como una época y no como una escuela, que fue marcando e influyendo directamente sobre la vida cotidiana de sus contemporáneos. De esta manera se manifestaba la difusión de nuevos sentidos promovidos por la centralidad económica de la burguesía, la importancia del maquinismo y el trasplante de corrientes ideológicas como el positivismo, el anarquismo y el krausismo. Nos interesa especialmente su caracterización del modernismo como una época donde se destacan el cosmopolitismo, el simbolismo y el subjetivismo, entre otros valores, asociados con la función que asumen los escritores ante la necesidad de preservar la belleza y el idealismo frente a la fealdad de la vida diaria. El arte y la literatura aparecen como bastiones frente a las afrentas cotidianas impuestas por la modernización y la aceleración de los tiempos. Tal vez, por todos estos motivos, Martí dedicó una de sus crónicas en julio de 1884 a describir los paseos de los norteamericanos por el Central Park,
para reparar en el comercio de la naturaleza las fuerzas que se pierden en el de los hombres, deteniéndose exclusivamente en la narración estilizada de cómo una pareja de pajaritos armaba su nido. Como adelantamos más arriba, su estilo ecléctico le permitía conjugar elementos estéticos evocando imágenes y sonidos de la gran urbe en su recreación del espíritu de época sin perder de vista a sus posibles lectores y la carga moral que tal exhibición del futuro podía representar. Los elementos impresionistas se conjugaban con los juicios éticos sobre lo bueno, lo justo y lo deseable en las crónicas modernistas de José Martí, exponiendo y condenando la desigualdad y la especulación. La descripción de un día en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, a comienzos de octubre de 1888, ilustra esto último atendiendo a los detalles que validan su condena final del negocio bursátil. En otro caso, por ejemplo, la corrupción intrínseca de los nuevos tiempos descritos por Martí, la vulgaridad del lujo recién adquirido, desdibujaba la virtud del trabajo, alejaba a los hombres de la naturaleza y los alienaba de la belleza y el goce estético que ennoblecía a los pueblos. Siguiendo a Veloso Costa y Freire Machado, es dable sostener que a partir de su cosmovisión, el modernismo se condensó en la obra de José Martí, en su crítica dialéctica de la modernidad, que encabalgó dos momentos opuestos de la historia latinoamericana. Y nosotras aclaramos específicamente cubana, colonia e independencia. Martí produjo sus crónicas en el último cuarto del siglo XIX, cuando los jóvenes estados latinoamericanos, institucionalizados bajo una matriz liberal, pugnaban por obtener reconocimiento internacional en el contexto diplomático occidental, insertándose en la división internacional del trabajo como exportadores de materias primas e importadores de manufacturas y bienes de capital. En esta coyuntura, Cuba, último bastión del colonialismo español en América Latina, luchaba por independizarse de la matriz del dominio tradicional ibérica a la vez que se transformaba progresivamente en área de interés geopolítico para su vecino del norte. La intervención norteamericana en la Guerra de Independencia hispano-cubana y en los tratados de paz de París materializaron esta situación que se plasmó en la sanción de la enmienda Platt y en el establecimiento de una república tutelada a partir de 1902. A modo de reflexión final, queremos señalar que en este ensayo preliminar nos propusimos identificar desde una perspectiva histórica, auxiliada por los aportes de la literatura y los estudios críticos, los rasgos modernistas presentes en las crónicas neoyorquinas de José Martí. Observamos cómo en su escritura ecléctica se asienta en el periodismo moderno de fines del siglo XIX, que intenta deslindarse de la literatura, pero al mismo tiempo crea un género que desde sus inicios hasta hoy se mueve en ambos terrenos. Las crónicas martianas rompen en este sentido los moldes clásicos de este género periodístico. Su hibridez las distancia del discurso canonizado para informar y las coloca en un lugar de escritura marginal. Estas cualidades, lejos de ser peyorativas, le imprimen originalidad y genuinidad a su escritura en la búsqueda de un lenguaje propio, otro rasgo moderno compartido con sus congéneres. Es una escritura en la que subyacen aspectos ideológicos anclados en la realidad de su tiempo histórico, y esto les imprime un ritmo propio marcado por los acontecimientos inmediatos, tanto como por la evolución de su pensamiento y su accionar revolucionario clandestino en la organización del PRC. Observamos cómo en las crónicas conviven los elementos sincréticos y simbólicos del modernismo, la plasticidad de su estilo literario plagado de imágenes, colores, ruidos y metáforas con informes minuciosos de la realidad contemporánea. Su crítica profundamente moderna de la modernidad finisecular norteamericana, valga la redundancia, revela las contradicciones del sistema capitalista más desarrollado del continente y preanuncia la expansión imperialista como respuesta a una crisis de sobreproducción capitalista, anticipándose incluso a la hipótesis leninista sobre el imperialismo publicada a comienzos del siglo XX. Las crónicas martianas, ya para finalizar, narran de modo estilizado a sus ávidos lectores latinoamericanos la voracidad de un sistema que aúna lo nuevo y lo viejo, lo bello y lo adverso. Lo implícito, lo evocativo, lo representativo se superpone a lo explícito, trascendiendo ampliamente la mera vocación informativa.
Su crítica a la modernidad se inscribe en este sentido en el tiempo largo de las independencias en nuestra América, iniciado con la Revolución Haitiana a fines del siglo XVIII, continuadas por las revoluciones de matriz hispana en las primeras décadas del siglo XIX y culminadas a fines del mismo siglo con la gesta independentista cubana, cuyo resultado Martí no llegará a ver, pero del cual es ideólogo, artífice y héroe indiscutido. Muchísimas gracias.